my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Jesus who never ends, it works its way inside. If the pain goes on, it's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Hola negritos, ¿cómo están? Me vale verga. Jeje mentira X3. Hoy les mencionaré algunos cantantes de rock y metal que lamentablemente ya no están con nosotros. Así que empecemos. Jonis, te voy a fulminar, pendejo. George Harrison. Nació en Liverpool, el 25 de febrero de 1943, y murió en Los Ángeles, el 29 de noviembre de 2001. Fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de la banda The Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como While My Guitar Gently Weeps, Something, y Here Comes the Sun. Murió de cáncer a los 50 años. Paul Gray. Nació un 8 de abril de 1972 en Los Ángeles, California y murió el 24 de mayo del 2010 en Des Moines, Iowa. A veces mencionado como el número 2. Fue un músico estadounidense, bajista y compositor del género heavy metal, pero más popularmente conocido por haber sido el bajista y cofundador de la banda de new metal, Slipknot. Fue encontrado muerto el 24 de mayo del 2010 debido a una sobredosis accidental de morfina. Randy Rose. Nació el 6 de diciembre de 1956 en Santa Mónica, Estados Unidos y murió el 16 de marzo de 1982. Fue un guitarrista estadounidense de hard rock y heavy metal. Es conocido por su trabajo con la banda Kid Riot a fines de los años 70, y luego con Ozzy Osbourne a principios de los 80. Murió en 1982 debido a un accidente de avión. Bon Scott. Nació en Kirriemuir, Escocia, el 9 de julio de 1946, fue un cantante de rock australiano nacido en Escocia, célebre por haber sido el segundo vocalista de la banda de hard rock AC/DC desde 1974 hasta su muerte en el año 1980, sucediendo a Dave Evans, quien solo participó en 2 sencillos de la banda, por lo que muchos consideran a Bon como el cantante original, ya que fue él quien participó en la primera discografía de AC/DC. Murió en Londres, Inglaterra, el 19 de febrero de 1980 debido a una intoxicación etílica. Gustavo Cerati. Nació en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1959 y murió el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años. Fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo. El 4 de septiembre del 2014 falleció, debido a un paro respiratorio debido a que estaba en coma. Jim Morrison. Nació un 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Estados Unidos y murió el 3 de julio de 1971 en París, Francia. Fue un cantante, compositor y poeta estadounidense, célebre por ser el vocalista de The Doors. Murió a los 27 años por un paro cardíaco. Jimi Hendrix. Nacido en Seattle, Estados Unidos, 27 de noviembre de 1942, fue un músico y cantautor estadounidense. Hendrix es considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular, y uno de los músicos más importantes del siglo XX.
musicalmente influido por el rock and roll y blues eléctrico americanos. Tras tener un éxito inicial en Europa con su banda de Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival Pop de Monterey. Más tarde, encabezó el Woodstock Festival en 1969, y el Isle of Wight Festival de 1970, antes de fallecer a los 27 años. Falleció debido a una mezcla de somníferos y alcohol y, al parecer, murió por aspiración de vómito. Joey Ramone nació en Nueva York, Estados Unidos. El 19 de mayo de 1951 fue un músico estadounidense, cofundador y vocalista de la banda de punk rock Ramones desde su formación en 1974 hasta su disolución en 1996. Influenciado musicalmente por su madre, escuchó desde su infancia grupos como The Who, The Stooges. Inicialmente fue el baterista de la banda, para posteriormente, y por recomendación de Tommy Ramone, pasar a ser la voz del grupo, siendo considerado como una verdadera figura del punk rock. Murió el 15 de abril del 2001, de un linfoma. Dee Dee Ramone. Fue el cofundador y bajista del grupo de punk rock estadounidense Ramones. Colvin escribiendo muchas de las canciones más conocidas del grupo, como 53RD y 3RD, Commando, Rockaway BH y Poison Herbs. Inicialmente fue vocalista de la banda, aunque su incapacidad para cantar y tocar el bajo al mismo tiempo, le dio el lugar como vocalista al baterista Joey Ramone. Dee serviría como bajista de la banda y compositor desde 1974 hasta 1989, cuando decidió hacer un breve paso en la música hip hop bajo el nombre de Dee Dee King. Pronto regresó a sus raíces punks lanzando 3 álbumes en solitario con canciones totalmente nuevas, muchas de las cuales luego fueron registradas por los Ramones. Realizó una gira por el mundo tocando en clubes pequeños presentando sus canciones, además de algunas de sus favoritas de los Ramones. Continuó escribiendo para los Ramones hasta 1996, cuando la banda se retiró oficialmente. Dee Dee luchó con la adicción a las drogas durante gran parte de su vida, en particular con la heroína. Comenzó a usar drogas cuando era adolescente, y continuó durante su vida adulta. Parecía que en la década de 1990 se había limpiado, pero volvió a consumir un tiempo después. Murió de una sobredosis de heroína el 5 de junio de 2002. Johnny Ramone. Fue el cofundador y único guitarrista de la banda de punk rock Ramones, desde su formación en 1974 hasta su concierto final en 1996. En 2003 fue considerado con el puesto número 16 en lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Una gran figura del punk rock junto con sus compañeros de Ramones. Murió de cáncer de próstata en 2004. Tommy Ramone. Fue el primer baterista y miembro fundador de la banda punk rock Ramones. Tommy fue el responsable de recomendar que Joey Ramone abandonara la batería para cumplir el rol de vocalista. Participó en la banda hasta 1978, cuando grabó su último álbum de estudio, Rocket to Russia. Fue reemplazado por Marky Ramone. Su actividad en la banda, si bien fue corta, ayudó a conformar el espíritu de Ramones. Un ejemplo de esto es el haber compuesto el tema Blitzkrieg Bop, considerado por muchos fanáticos como el mejor del grupo e incluso definido en muchas ocasiones por la crítica como la primera canción del punk. Después de algún tiempo de su partida regresó a la banda, ya no como miembro sino como productor y editor de sus discos. Se destacó también por la invención de un estilo de batería que luego fue tomado por los posteriores bateristas de la banda. Su último proyecto musical fue la banda de bluegrass Clemont junto a Claudia Tienan. El 11 de julio de 2014, falleció a la edad de 65 años en Queens, Nueva York como consecuencia del colangiocarcinoma, cáncer de vías biliares, siendo el último miembro fundador de la banda Ramones que quedaba con vida. David Bowie. Nació en Londres, el 8 de enero de 1947, fue un músico y compositor británico, quien ejerció a su vez de actor, productor discográfico y arreglista. Figura importante de la música popular durante más de 5 décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra.
Bowie consiguió, en 1975, su primer éxito en Estados Unidos, gracias a su exitoso sencillo Fame, coescrito con John Lennon y a su disco Young Americans, del cual dijo él mismo que era el disco definitivo del Plastic Soul, término acuñado por un músico de raza negra para describir a un artista blanco interpretando música soul. El sonido significó un cambio radical del estilo que le había hecho famoso en el Reino Unido. Después de esto, confundió tanto a su discográfica como a sus seguidores estadounidenses con el disco minimalista Low, 1977, la primera de 3 colaboraciones con Brian Eno. Todos estos álbumes, conocidos como la trilogía de Berlín, entraron en el top 5 británico, además de recibir elogios de la crítica. Murió de cáncer en Nueva York, el 10 de enero del 2016. Bueno, hasta aquí acaba el vídeo. Espero que les haya gustado. Si así fue, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Si no lo compartes vas a sufrir mucho.